Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental. Les mandamos un caluroso saludo a todo el gremio dental, a todos los ceramistas, técnicos dentales, odontólogos. Reciban un caluroso saludo de todo el equipo de MDC Dental. Bueno, pues les tenemos hoy un invitado, pues un excelente conferencista, una invitada muy especial, que nos va a hablar sobre el tema de mimetización en carillas con mayor naturalidad. Esto lo va a realizar pues con Amber Press, que es un disilicato de litio. Este se puede utilizar tanto para incrustaciones, para carillas y pues también para coronas, y es compatible con varios sistemas de cerámica. Bueno, pues tenemos a nuestra invitada, Lourdes Obando, ceramista. ¿Cómo estás, doctora Lourdes? Lourdes, tocaya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos. Sé que es el momento en que en el laboratorio tenemos más presión y les agradezco que estén aquí en este momento. También técnicos, bienvenidos. Espero sea muy fructuosa esta plática. Pues yo estoy casi segura que sí. Ella es una excelente ceramista. Voy a permitirme leer un poquito de su currículum porque es muy extenso. Ella inició en el 2001 como ceramista dental en el estudio de porcelana suizo y después fue gerente del laboratorio dental Verca, y actualmente es ceramista dental, es propietaria del laboratorio dental Innovando. Ella es actualmente pues la propietaria de ese laboratorio. Si ustedes quieren tener sus datos después de que conozcan su trabajo, con muchísimo gusto les va a compartir al final de la conferencia. Bueno, ella ha tomado pues diferentes diplomados, como ha sido en Japón, en Estados Unidos, en Venezuela, en Malasia, en Grecia, en España, en Brasil, y bueno, ahora sí que ha tomado conocimientos de todo el mundo, y bueno, pues por eso para nosotros MDC Dental, que es el distribuidor exclusivo de la casa Haas de Amber Press, pues era muy interesante que nos compartiera su experiencia con estos productos. Bueno, pues bienvenida, Lourdes, adelante, gracias por estar con nosotros de nuevo. Listo, voy a compartirles la pantalla. Les agradezco a todos nuevamente que se tomen el tiempo de estar aquí conmigo y voy a explicarles un poquito de lo que hacemos el día a día aquí en el laboratorio, la decisión o por qué tomamos ciertas decisiones en algunos materiales. Y pues bueno, vamos a comenzar. Todo comienza en ¿qué es un disilicato de litio? Amber Mill es un disilicato de litio. Cuando tenemos, o no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que tenemos la duda en qué es silicato y qué es un disilicato. Bueno, esta es la fórmula química de un disilicato, pero ¿qué requisitos debiera tener una cerámica prensada para llamarse disilicato? Bueno, sería que el 70% de su construcción química esté reconstituida de cristales, de pequeños cristales. Brevemente, la mamá del disilicato es el feldespato, perdón, el papá. El feldespato fue la primera cerámica que se montó sobre estructuras de metal. Pero conforme fue pasando el tiempo, tuvimos la necesidad de hacer las cosas más estéticas aún. De esto viene a la leucita. Se construyó la leucita, que es el primer intento de un mejor disilicato. ¿Y qué pasaba con la leucita? Que cuando conforme íbamos metiendo al horno, iba siendo inestable. Entonces buscaron reconstituirla con unos cristales para que fuera más estable y pudiéramos coserla varias veces y poder hacer una estructura sólida y encima de ello estratificar. Así es como surge el disilicato de litio. Entonces tiene un relleno de cristales del 70% para poderle llamar disilicato de litio.
tiene un mayor valor a la flexión. Con estos cristales es un poco la temática o la lógica que usamos en los cristales templados. Se mantienen a altas temperaturas y luego enfriamiento, y eso va provocando que el cristal vaya a tener una resistencia a la flexión, una dureza, y es básicamente el principio por el cual se fue formando un disilicato de litio. Esos pequeños cristales son calentados a altas temperaturas, se muelen y se reconstituyen en la cerámica. Esto nos ayuda también a tener mayor translucidez. Al tener un cristal en prácticamente el 70% de la formación de la cerámica, nos provoca esa apariencia de esmalte, la cual nos da translucidez. Y bueno, nuestro tema es mimetizar. Ya hablamos del material, el material es de silicato. ¿Pero qué es mimetizar? Bueno, mimetizar es imitar la naturaleza, es camuflajear tanto en forma como en color para pasar inadvertido, tomando la forma del objeto del alrededor. Básicamente este sería el concepto de lograr una restauración, como son tan exigentes las carillas, dando paso a este concepto tan importante que es mimetizar. Y otro concepto que vamos a ver para ir uniendo los conceptos y desarrollar esta plática es la opalescencia. Bueno, la opalescencia es un fenómeno de la luz que es provocado al tener contacto con un objeto. Veamos la imagen. Hay luz incidente en un objeto transparente, totalmente transparente, como es una bomba de jabón. Cuando las líneas de luz llegan a ser incidentes, pueden tornarse en colores azules o violetas a ámbar, sin necesidad de que nuestra burbuja de jabón sea un ámbar como tal, un ópalo. Lo que le da este color es la luz que llega a ese objeto y se transmite. Es incidente, se transmite. Otra de las acciones de la luz es cuando se refleja. Vemos algunas tonalidades entre amarillas y naranjas, que es cuando, por ejemplo, en esta foto, la luz está incidiendo en el agua, que es transparente, pero está reflejando los rayos del sol. Si vemos las personas, por ejemplo, que están aquí atrás, se ven como si estuvieran de color naranja. Eso quiere decir que están reflejando la luz del sol. Eso no sucede mucho en la naturaleza. ¿Y por qué les doy estos primeros tres conceptos? Porque cuando tuve la oportunidad de probar este material que se llama ámbar, tenía las tres propiedades más hermosas o que se han desarrollado en la odontología. Yo creo que el disilicato es el éxito mayor que ha tenido la odontología, porque se ha estado desarrollando día con día. Ahora están varias empresas en distintas áreas del mundo desarrollando el mejor disilicato en la competencia, en una competencia sana. Pero ¿qué es lo que me gustó y me encantó desde la primera vez que lo usé? Bueno, fue esta homogeneidad primero y esta apariencia de ópalo, la cual nos da una opalescencia distinta desde el núcleo. Entonces, es un material que yo designé en el laboratorio hacerlo en los retos más grandes que tenemos en fresados de disilicato, que son las carillas, de menor grosor y que tuvieran esa vida de opalescencia, que llegara la luz a esa estructura y pudiera llegar a tener
esos comportamientos como los que vemos aquí. Miren, la luz incidente se refleja hacia naranja y se transmite en azul. Esta estructura que estamos viendo aquí es totalmente transparente porque se fresa en crudo. Ese es el crudo del disilicato ámbar. Más adelante vamos a platicar cómo es que se van desarrollando las dudas que a mí como usuario me fueron surgiendo y cómo fuimos desarrollando una temática en el laboratorio para sacar el mayor provecho de los materiales dentales. Pues bueno, ámbar 1000 es un disilicato porque esa era la primera duda. ¿Será silicato o disilicato? Bueno, hay que investigar. Sí, efectivamente ámbar 1000 es un disilicato. Tiene una apariencia opalescente que da vida, se mimetiza a los dientes naturales porque la opalescencia ayuda a transmitir la luz y nos va a tomar parte del color de la estructura dentaria. Se encuentra también en presentación de prensado para los laboratorios que aún no están fresando disilicato. Existe la versión para prensado. De igual manera la versión para fresado. También de la misma casa, la casa Haas, existe un disilicato con todas las características, nada más que este disilicato en crudo se mantiene en color azul para fresar. Ese es su hermanito. Hay pastillas para prensar, también hay cubos para fresar y ellos también desarrollaron ya para las nuevas máquinas en húmedo el fresado en disco. Esto ayuda mucho económicamente a fresar y también el desperdicio de los vástagos. Creo que es bastante inteligente esta versión. Todavía no he tenido oportunidad de fresarlas en disco, pero yo analizo como técnico que soy, que primero que nada sería más ecológico porque no tendríamos tantos vástagos de metal y posiblemente, tal como en el circonio, tendríamos más utilidad de cuántas unidades poder fresar o no. Este también, Rosetta, es un disilicato, pero entonces, ¿qué difiere el disilicato Rosetta con el disilicato ámbar? Bueno, lo que difiere es la opalescencia. Es por eso que les di un ejemplo muy breve de lo que es opalescencia. Y bueno, ustedes pensarán o se preguntarán, bueno, ¿y si hemos estado 10, 15 años fresando un disilicato sin opalescencia, que trabajamos con más fluorescencia? ¿Para qué lo necesitamos? Bueno, simplemente porque los esmaltes naturales tienen una opalescencia natural aparte de la hidroxiapatita, que es un componente del esmalte natural de los dientes. Bueno, entonces, pues nos quedamos en la hidroxiapatita. Nos están comentando que se escucha un poquito cortado. Estamos haciendo ahí unas cuestiones técnicas para mejorar la plática. Bueno, y entonces aquí les vengo a mostrar una comparación de opalescencia con otros disilicatos. Ok. Cuando se transmite la luz, tiene esa apariencia entre azul y amarillo, como lo ven aquí. Y alcanzamos a ver otros disilicatos de otras marcas que son muy planos en cuanto a la transmisión de la luz. Son muy planos. Lo que sucede es que con esta apariencia opal, los rayos inciden y se difuminan. Entonces eso ayuda mucho a una mimetización más real en todas nuestras restauraciones en cuanto a este disilicato. Una de las cosas que observé es que en el ámbar prensado
ya tenemos definidas las opalescencias, es decir, qué tan opaco, perdón, la opacidad. Tenemos pastillas en HT, en LT y en MO. Y una de las bondades que puedes ver como bondades u oportunidades es que en el ámbar fresado no tenemos el tema de definir qué opacidad requieres. Eso se lo vas a ir dando con la cristalización. Es decir, tenemos un ámbar 1000 A3, B3, C3 y con la cristalización vamos a convertirlo en la opacidad que nosotros queremos. ¿Tiene mayor resistencia que el prensado? Sí, como todos los disilicatos. ¿Por qué? Porque la partícula es más compacta. Tiene una de las bondades que tiene comparando con otros disilicatos fresados es que tiene una alta estabilidad en los bordes. Más adelante les voy a enseñar unas imágenes, unos estudios que hicieron sobre ámbar que a mí me dejó fascinada. Estuve viendo algunas pláticas donde algunos técnicos que estaban comenzando en el tema del fresado húmedo comentaban que tenían que hacer su patrón un poquito más grueso para poder lograr y después afinar manualmente. Sí, efectivamente, pero no a tal grado. Cuando este disilicato realmente deja grosores muy amplios porque es muy eficiente en el fresado. Otra de las ventajas que tiene el disilicato ámbar fresado son los efectos multicromáticos, lo que les decía, que entra la luz y se dispersa a todos lugares. La opalescencia, y bueno, aquí hay otro término que de momento lo manejamos mucho, pero no sé si realmente concientizamos qué es la fluorescencia. Muchos disilicatos o silicatos no contienen fluorescencia. La fluorescencia se mezcla con una especie de glaze o de maquillaje. ¿Qué pasa con ámbar 1000? Ámbar 1000 ya está facultado, ya tiene esa fluorescencia desde el crudo y después de la cristalización también. La fluorescencia es la capacidad de un cuerpo de retener la luz. Y no podíamos dejar de platicar sobre la cristalización. La cristalización es una etapa en el trabajo de los disilicatos que tenemos que tener muy clara para trabajar eficientemente y nuestros disilicatos efectivamente cuando lleguen a clínica sean de lo más eficiente y resistente. ¿Qué pasa con la cristalización? Bueno, como les comenté, el disilicato es una cerámica que está fortalecida de cristal. Entonces, al elaborarlo paso a paso en el laboratorio, hacemos una etapa que se llama cristalización. ¿Qué pasa? La cristalización, bueno, yo les mostré que fresamos los ámbar en esta apariencia transparente. Podemos dar forma. Una de las ventajas de fresarlas para carillas es que podemos observar, tal y como lo hacemos en los sistemas CAD, cuando ponemos la función de hacer nuestra prótesis translúcida, qué tan cercano estamos de la preparación cuando hacemos estos detalles terminados. Eso es una de las ventajas. Desventaja puede ser que estás acostumbrado a observar los dientes monocromáticos cuando das textura. Pero si hiciste un diseño efectivo, solamente aquí vas a hacer pequeños detalles como microtextura y textura. Realmente las anatomías aquí en la imagen vemos que las marqué con lápiz, las aristas longitudinales, pequeños detalles antes de cristalizar. Bien, estas líneas que ven aquí son las líneas que hicimos con lápiz. Esa es otra de las ventajas que encontré al uso de ámbar 1000. Y bueno, el periodo de cristalización es someter nuestro cuerpo ya fresado a ciertas temperaturas, entre 840 y 860 grados, y toman el color natural, como el que ven aquí.
antes de cristalizar y ya cristalizado. ¿Y qué pasa con la cristalización? Les había comentado que el disilicato de litio, entre más veces sea sometido al calor, va a tener mayor resistencia. ¿Por qué? Porque las partículas cristalinas se funden y se unen entre sí, se van entrelazando, entonces van haciendo un área mayor resistente, con mayor resistencia a la flexión. Y aquí está una tabla de cuánto es que aumenta la resistencia a la flexión. En algunas comparativas con la competencia, por ejemplo, un disilicato tiene 410 megapascales y un ámbar tiene 450. Ya cristalizados. Cabe mencionar que todos los disilicatos se deben de hacer con un protocolo de cementación adhesiva. Con cementación adhesiva llegan a tener 910 y hasta 950 megapascales. Eso es la cuestión clínica, pero en la cuestión técnica, una cristalización eficiente duplica la resistencia de tu material. Otra de las cosas que revisé en Amber es que tienen su propia estrategia de fresado. También es muy importante que te lleven paso a paso cuando estás iniciando en un material para que no llegues a un tema de frustración. ¿Por qué? Porque este disilicato tiene una partícula más compacta. Por lo tanto, necesita una estrategia de fresado con una velocidad menor, porque al tener mayor cantidad de cristales, los cristales, las restauraciones pueden llegar a fracturarse, aunque normalmente tiene tanta dureza que lo que se llega a fracturar son las fresas de punta más delgada. Es prácticamente el doble de un disilicato roseta. El disilicato roseta en crudo, cuando viene en color azul, tarda más o menos unos 15 minutos en fresar, de 10 a 15 minutos. Un Amber 1000 entre 18, 20 o hasta 25, depende de qué calidad de estructura diseñaste. Y bueno, lo que les decía de un soporte de bordes es esto. ¿Qué sucede? Sobre todo para carillas, para que se animen a hacer ya más carillas prensadas, que de verdad a mí me han maravillado la función que tienen, la tranquilidad con que las hago, es esto, miren. Los bordes son más finos y eso tiene que ver con la partícula del disilicato. Si observamos, y seguro que lo han observado las personas que ya tienen esa experiencia fresada, observemos las terminaciones. Están como un poquito carcomidas. Eso es porque cuando entra la fresa, vibra y la partícula es mucho más grande, entonces va desprendiendo pequeñas partículas del disilicato. Comparada con una resina o un material híbrido, que han sido más eficientes en este tema de fresado, quienes tienen la experiencia de tallar tabletops, por ejemplo, que hacemos fresados muy finos, comparada con una resina, observen Amber 1000. Tiene una partícula tan compacta que les vuelvo a repetir eso como 1000 veces, se los he repetido porque es lo que en lo personal a mí me gustó y me ha funcionado. He visto la eficiencia del trabajo en este tema, porque son trabajos que en una carilla de muy poco espacio tienen una adhesión muy comparada con una técnica de cera perdida. Tienen que verlo. Eso es lo que a mí me gustó mucho. Y bueno, lo que les decía es que en este Amber, en el Amber fresado, podemos trabajar con el nivel de opacidad que requieres en tu restauración.
Así que depende de las temperaturas de cristalización, puedes hacerla o más translúcida a tu necesidad, que es un HT, MT, LT y MO. Entonces, en este material fresado tenemos un poquito más abierto el tema de opacidad, que son 4 etapas. En el de prensado solamente tenemos 3 etapas, entonces van creciendo nuestras posibilidades para nuestras restauraciones. Eso solamente existe en ámbar fresado. Y esta es la tabla de cristalización. La empresa Haas diseñó ya con pruebas científicas el tema de la cristalización, tanto en hornos, los más comunes a nivel mundial, como son Vita y como son Ivoclar. Si vemos, vamos a analizar la tabla. Por ejemplo, el presecado a 400 grados, el tiempo de presecado 3 minutos, y van aumentando a 60 grados por minuto. Para hacer una translucidez en HT son 820 grados. La cocción, la cocción es 815 grados. Tiempo de mantenimiento me llamó mucho la atención. Los otros disilicatos tienen un tiempo de mantenimiento de 3 a 4 minutos. Este tiene 15 minutos de mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de cristales. Necesitan más tiempo de cocción. Se hace al 100% el vacío. Importantísimo, el enfriamiento lento en todos los disilicatos, sea la marca que sea. El talón de Aquiles de un disilicato son los cambios de temperatura, entonces jamás meter a cristalizar una restauración y que abra inmediatamente del horno, porque eso va a provocar pequeñas fracturas, el cristal se va a romper. ¿Y qué pasa? Si se fractura, lo piensas, lo voy a volver a meter a cristalizar y se va a volver a fundir. Aparentemente, a la vista del humano, pues sí se vuelve a fundir, pero las partículas microscópicas nunca se vuelve a fundir cuando tiene estos cambios de temperatura. Es como cuando tienes un cristal y pasas un cortador, tal cual el cristal de las ventanas, y pasas, el señor que corta el cristal de las ventanas toma un cortador de cristal y hace una línea. ¿Qué pasa? Esa línea a vista social a veces no la alcanzas a ver, pero si ejerces una presión sobre ese cristal, justo en esa línea se va a volver a abrir. Eso sucede con los disilicatos. Entonces, no nos engañemos. Si se te llegaron a fracturar en el tema de cristalización, es mejor volver a hacer otra restauración. Es volverla a fresar, volverla a cristalizar. Tiene 2 tiempos de cristalización. Una cristalización rápida, también pensaron en nosotros porque en el laboratorio siempre las cosas urgen. ¿Y qué es lo que sacrificaron en el tiempo de una cristalización rápida? Jamás el enfriamiento lento. Se encuentra a abrir el horno a 690, pero tampoco el mantenimiento. Esos son los parámetros que no movieron porque son los básicos. El mantenimiento es para que los cristales se fundan, se compacten en toda la estructura. Y entonces lo que movieron fue las temperaturas. Todo comienza, el presecado comienza a 100 grados más y la velocidad en la que va subiendo es de 100 grados en modo rápido y en modo estándar 60 grados. Eso también les va a ayudar a cualquier disilicato que estén usando ahorita en el mercado, a analizar qué parámetros podemos mover y el por qué sobre todo. Esa es una de las ventajas, que tengamos el conocimiento real de los materiales que estamos usando.
todos los maestros de odontología nos dicen que el que sabe utilizar los materiales dentales puede llegar a ser uno de los mejores odontólogos. Y el saber utilizarlos requiere del tema científico, de comprenderlos por el tema científico. ¿De dónde vienen? ¿De qué están construidos? Y cómo es la manipulación en la que vamos a tener. A veces nosotros los técnicos somos un poco egoístas y mostramos cierta apatía al tema de la cementación. No, es que el doctor no cementó bien, no es, pero también de nuestro lado técnico, tenemos que tener estas técnicas de cristalización, estamos comprometidos a conocerlas y a saber el por qué se desarrollaron y para qué se desarrollaron. Y nada, por último, de este análisis de los temas de cristalización, es a mayor temperatura, mayor opacidad. Mira, las CMO, que son con mayor opacidad, se cocen o se cristalizan a 860 grados. Las HT a 815. Ayer estaba platicando con una colega mía y me hizo una pregunta muy interesante y dije, mañana la voy a comentar en la plática. Me dijo, oye, ¿cuántas veces se puede cristalizar un disilicato? Y yo le comenté, mira, no sé cuántas veces exactamente te puedo decir la cantidad de veces que se puede cristalizar. Lo que yo te puedo decir es que un disilicato cada vez que se mete a cristalizar se vuelve más fuerte. Lo que vas a perder es la transparencia y es en todos, ¿eh? Es mucho más marcado en la línea Haas, es mucho más marcado en Amber Mill porque Amber Mill tiene una partícula mayor de cristales. Entonces es más evidente la opacidad. Entonces también en el tema laboratorio, inversión, te funciona porque no tienes que tener una pastilla para cada uno de los casos a nivel de opacidad. Eso te funciona, libera tu creatividad y tu planeación en casos, porque al fin muchos técnicos tienen la idea de que cuando se hacen digitales se va a perder esa creatividad y es todo lo contrario. Vamos a desarrollar nuevas creatividades para nuevas tecnologías. Y algo muy importante que mencionamos al inicio de la plática es la compatibilidad, hablando de ser creativos. Amber es un disilicato que puede ser, que es compatible con muchos sistemas cerámicos, pero para eso también hay reglas. Ya observamos la cristalización y las reglas de la cristalización. ¿Qué cosas puedes mover y qué cosas no puedes mover? Porque puedes deteriorar tu materia prima. Bueno, Amber disilicato, se pueden utilizar cerámicas que no sean mayor su punto de cocción de 840 grados. ¿Por qué? Porque al tú aumentar esa temperatura, puedes llegar a aumentar la opacidad de la corona, de la restauración, a llegar a 860. Entonces, tendrías que utilizar un material de recubrimiento para estratificar, no mayor a 840, puedes llegar máximo a 860. Ya vimos la tabla de estabilizadora de cristalización, que es 860, bueno, entonces la temperatura sería recomendable no pasar los 840. Como límite, 860. Las marcas líderes del mercado ya tienen desarrollado una cerámica, una línea de baja fusión. Eso es porque, aunque tenemos zirconia, jamás hemos podido, creo que no hasta este momento, desplazar el disilicato, sino todo lo contrario. El disilicato ha venido mejorando en actitudes, en cuestiones químicas, que vamos a empezar a desarrollar más materiales pensando en un disilicato de litio. Otra de las
las reglas que debemos de seguir es el coeficiente de expansión. El coeficiente de expansión no debe de ser mayor a 9, debe ser de 0.9, 8 y coma, normalmente que su coeficiente de expansión sea de 9. ¿Por qué? Porque cuando emigramos de la metal porcelana, técnicos que vienen ya de la metal porcelana, en la metal porcelana teníamos mucho en cuenta el coeficiente de expansión de la aleación fuera compatible con la cerámica feldespática de recubrimiento. Lo mismo sucede con el disilicato. El disilicato tiene un coeficiente de expansión de 0.9. Esa es tu respuesta a... ¿Hay cerámicas para circonio que puedo usar en disilicato? Sí, sí las puedes usar. Solamente porque el circonio y el disilicato tienen el mismo coeficiente de expansión. Lo que sucede es que las cerámicas de recubrimiento a veces son de mayor temperatura y no pueden ser utilizadas para el disilicato de litio. En esta imagen les muestro unas carillas con un grosor de 0.3 y de 0.5 en ámbar. Aquí tenemos un caso que hicimos coronas, overlay del otro lado y coronas totales. ¿Qué pasa? Que meto a fresar toda la rehabilitación en un mismo ámbar y cuando ya están fresadas aquí en crudo, decido, conforme a la fotografía del doctor, del clínico, en qué color la desea, pero lo más importante, cuál es el color del sustrato. Entonces ahí tomo la determinación, qué unidades voy a cristalizar a 860, qué unidades voy a cristalizar en 840 y es exactamente el mismo material. Marco algunas líneas y voy al maquillaje. Hago una maquillaje al mismo tiempo de la cristalización, porque en este maquillaje no voy a modificar muchas cosas, solo voy a saturar algunos detalles como el violeta para afinar o acentuar este comportamiento opal de las carillas. Aquí que utilizo más adelante, bueno, ahorita en la siguiente diapositiva les voy a explicar qué utilizo para algunos tips para los que ya son unos expertazos maquillando, a ver si les pude aportar algo y si me pueden aportar algo ahorita al final de la plática también, eso es muy importante, pero yo quería compartirles unas mezclas básicas para maquillaje en esta diapositiva. Por ejemplo, yo aquí desarrollé un violeta, y el violeta lo desarrollo en la colorimetría básica de un rojo, de un red de encía y un blue intenso. Cuando tú mezclas estos dos colores, desarrollas un violeta mucho más fino que para evitar que se vean esos manchones azules que de pronto lo vemos. Cuando pones un azul puro se ve muy artificial, pero si pones un violeta se va a ver un poquito más de... Otra de las mezclas que quisiera mostrarles es, bueno, aquí en los stain de Noritake vienen ya muy bonitos definidos los cervicales, cervical 1, cervical 2, cervical 3, que tienen un poquito de naranja, rojo, amarillo, que son básicamente los colores, o rosado, los colores que encontramos en transferencias de color en cervical en todos los dientes, pero aún así, sumando a la creatividad de los técnicos, es hacer una mezcla de creme o blanco intenso, cualquiera de los dos, de rosa y de orange. Esta mezcla de los tres te hace un color salmón que puedes utilizar
para hacer similitudes de mamelones. Es este tono que ves aquí. Ya en los stain de Noritake traen un salmón que está aquí, ya muy bien definido, ya lo pensaron ellos. Ya no hagas estas tres mezclas, pero si comparamos el salmón que ya está definido, que ya nos lo mandaron para que para evitarnos la fatiga, si le colocáramos un poquito de blanco, lo haríamos más luminoso, depende de la restauración. Estas restauraciones son en color bleach, entonces un salmón así desaturado se vería muy intenso el mamelón. Entonces yo prefiero hacer mi mezcla tradicional, pero si en caso no tuviera los tres colores de mezcla tradicional, utilizaría un salmón que ya tenemos, con un poquito de blanco. El blanco es básico. El blanco lo que va a hacer es aumentar el color de todos nuestros tintes. Entonces, en cualquier estuche de stain, porque también otra de las preguntas muy comunes, sobre todo en las ferias dentales, que ya las extrañamos con esta pandemia, te acercas a la mesa clínica y preguntas cuando estás iniciando o quieres empezar a usar el sistema, ¿qué stain me recomiendas para llevarme al laboratorio y probarlos? Bueno, pues el blanco es un stain básico que tienes que tener siempre, ¿no? Si vas a hacer maquillaje. Y aquí saqué una foto macro. Se ve muy intensa, pero en realidad a la vista natural no van a ver tanto marcado los stain. Pero otra de las cosas que hemos visto en esta nueva normalidad en línea es que cuando maquillas no alcanzas a ver, o sea, cuando tú eres el estudiante no alcanzas a ver exactamente dónde ponen esas pequeñas maquillajes. Entonces, aquí nos dimos a la tarea de hacer una foto un poquito más cercana y les voy a mostrar un estándar de maquillaje donde no quieres saturar mucho más, solamente vas a aumentar el valor. Estas carillas son exageradamente delgadas. Cabe mencionar que estas carillas están solo planeadas para aumentar el valor de los dientes. No son tan determinantes en un color. Las hicimos en bleach, pero la base del diente es en A1, entonces como que subiríamos a B1 o a un W4 dentro de los bleach, pero no tan saturado. No podemos hacer cambios en estructura, en las restauraciones de carillas, cambios determinantes de color. No lo pudiéramos hacer por el grosor de la restauración. No logramos cubrir el amarillento o la pigmentación. Entonces, solamente es un cambio de imagen. Vamos a cambiar el valor y un poquito la forma o la dirección de los dientes, que eso nos va a provocar una sonrisa más agradable. Bueno, entonces aquí yo coloqué el salmón, el que les enseñé en la paleta anterior. Yo lo hago en cervical. Y esto es para evitar un poquito el contraste del disilicato que viene a blanco y se mimetice en la parte cervical donde se coloca la encía. Aquí hago un salmón pink. Después pongo, porque también en los stain Noritake, aparte de los stain ya diseñados para cervical, que les digo que vienen como en rosados y demás, también vienen para aumentar el color de croma A, B y C. En este caso, el B me parece un color muy tenue, entonces yo lo coloco en la carilla, en la parte interproximal, y eso es solamente para enfatizar un poquito de sombra. Y la mezcla que hago en violeta, que lo hago con azul y rojo, la coloco en toda el área de incisal. Mira, aquí vas a un poquito más intenso en los ángulos, pero prácticamente pongo un poquito más intenso en los ángulos y luego difuminado en toda la área del borde incisal. Coloco
mi mezcla de los tres colores, rosa, naranja y blanco, que hace una apariencia de mamelones o de estructuras de mamelones. No sé, la alcanzan a ver aquí ligeramente. Es algo muy ligero. Y eso es para que nuestra carilla no tenga una apariencia monocromática y se alcanza a ver al ojo social. Y el blue, que me pareció fascinante, la tonalidad de blue de este nuevo estuche, porque es un blue con valor. Es decir, normalmente he encontrado stains blue que de momento hay que mezclarlos con gris, que hay que bajarles un poquito, bajarles el valor, o mezclarlos un poquito con blanco o con para que sean más vistosos. Este blue, yo la verdad no le encontré un pero, está perfecto para estos detalles. Y miren que lo han de saber que yo pruebo muchas cerámicas, soy curiosa. Una de las bondades que vi en este blue es este blue tan fino, con luminosidad, es un azul luminoso, por así llamarlo. Y bueno, también pongo un poco de blanco en el halo, pero el blanco lo saturo 50% con un color cromático AB y me va a dar un color más o menos como color hueso, y eso es lo que va a ser la sombra del borde incisal. Si alcanzan a ver esta área, justo aquí, muy tenue, donde vamos a cortar y vamos a enmarcar nuestro borde incisal para que sea el borde incisal la personalidad mayor de las carillas. ¿Qué sucede con un paciente de carillas? Los pacientes de carillas lo que más observan son los bordes incisales. Entonces, si nosotros enmarcamos el borde incisal muy tenue, de verdad que se va a notar una difuminación de color y una apariencia prácticamente como si fuera una estratificada. Sumándole a este maquillaje, este es el kit que les comento, sumándole a este maquillaje una base opalescente como es el Amber Mill, tienen una vitalidad muy linda. La verdad es que yo todavía hago encima de esto, en algunas ocasiones hago un estratificado ligero para enfatizar el formato o el color 3D, que es lo que yo desarrollé, lo que yo desarrollo día a día en mi laboratorio, y como que me encanta y le he apostado mucho al tema fresado, porque pues también no solamente soy técnico, soy madre y les digo, yo haría siempre totalmente todas las carillas feldespáticas, pero pues también tengo que tener tiempo de vivir. Y una de las cosas importantes y que me han dado tiempo de vivir es fresar la carilla y encima de ella estratificarlo. ¿Por qué? Porque esta carilla, si tienes un cambio, si hay un punto de contacto, no tienes que volver a hacer el refractario, o sea, no, en ese momento se puede solucionar. Es algo que no debemos de pelear, porque hay tendencias, o de momento yo tengo como esa apariencia que hay tendencias de técnicos de la vieja escuela que fueron los que me enseñaron, y yo me creo firmemente técnico o ceramista de la vieja escuela porque estratifico con todos los efectos, que también el hacer un maquillado también requiere de esa habilidad visual y de esa habilidad de decisión dónde vas a colocar los stains. Aquí tenemos una tabla de cocción, hablando de la cocción, porque otra de tus preguntas sería, si yo compro este kit, ¿lo puedo utilizar para glasear sobre circonia a 900? Sí, sí lo puedes hacer.
y no se modifican ni los colores ni la estructura. De hecho, para circonia, a mí me parece que sobre la circonia actúa wow. También me gustó mucho cómo actúa, sobre todo esos azules luminosos, esos blancos, con un poco más de valor, y en el contraste de bajar el valor, como los cervicales, que te bajan un poquito el valor en el área cervical para que no se denote la terminación en circonio puro, actúan muy bonito. Entonces, también lo puedes utilizar a 900 grados. En este caso, en el maquillaje que les mostré, es un maquillaje que hicimos en 840 grados. Y hay otro kit, lo que les decía, para estratificar. Y este kit de Luster prácticamente es, como estamos trabajando sobre un disilicato, no uso dentinas ni incisales, porque los incisales para mí son como dentinas secundarias. Uso los Luster que son transparentes, y esto es para dar una apariencia 3D. Es decir, maquillas y después encima pequeños aumentos de cerámica con volumen te van a dar una apariencia de color 3D. Y también les voy a platicar un poquito de la técnica que uso, para igual en algún caso quieren utilizarla, a mí me gusta mucho, ¿sí? Aqua Blue. Cervicales, porque los cervicales tanto en maquillaje como en estratificado hay. Y su LTO, que es un transparente, un LT Yellow, un poquito amarillo si quieres dar esa calidad de B. Un LT1 con un Sunbright, un poquito si los quieres ver hacia rojizos. Y tenemos un estratificado muy, muy delgado y con una apariencia completamente, como si fuera la corona completamente en estratificación. En los puentes de circonia usamos un poquito para denotar un creme. T0, que es un transparente translúcido. El blue, T-blue, que da una apariencia. Y aquí les muestro algunas fotografías que nos hizo favor el doctor Cristian Álvarez de donarlas. Son unas carillas. Vemos la mimetización. Cómo se mimetizan, 11 y 21. Se logran integrar cervical. Observamos cervical, mira qué bonito se ve ese salmón. La punción. Siempre un guarda de protección. Damos de alta a nuestros pacientes en carillas. Estas son otras carillitas. Cómo se alcanzan a mimetizar. Resinas desajustadas. Las carillas de disilicato. Y bueno, esta es la unión perfecta entre paciente, dentista y laboratorio, para que todos tengamos un ok. Y no sé si tengan alguna pregunta.